Muchísimas gracias a todos por acudir al llamado de la actividad de nefrología. En esta oportunidad quisimos hacer una reunión conjunta entre nefrología infantil e infectología. Por lo tanto, la actividad va a estar a cargo de dos residentes. Cada uno está rotando por su respectivo servicio. Por el lado de nefrología está rotando el doctor Daniel Rubio y por parte de infectología, ¿dónde están los datos de la doctora? Que no lo veo ahí. Ahí al Tatiana, lado, la doctora Tatiana Sánchez. Tatiana Sánchez. Sí, por tanto, para el servicio de infectología. Digamos que el tema de esta actividad surgió a raíz de un paciente que tenemos actualmente hospitalizado y quisimos como desarrollar este tema digamos, desde la visión nefrológica, pero también de la visión de los infectólogos. Así que les damos a todos la bienvenida. Recuerden que pueden hacer comentarios y preguntas al finalizar la actividad. Muchísimas gracias y adelante, doctores, bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenos días para todos. Como dijo la doctora, mi nombre es Daniel Rubio y con mi compañera Tatiana Sánchez somos residentes de pediatría de segundo año de la Universidad Remington, que actualmente estamos rotando por nefrología e infectología aquí en la clínica. Antes de comenzar la charla, queremos agradecerles a las doctoras Carolina Ochoa y Ana María Quintero, nefrólogas de la clínica, y a los doctores Álvaro Hoyo y Alexandra de la Espriella, infectólogos de la clínica, por la asesoría en esta charla. Quiero contarles primero por qué nació esta charla. Esta charla nació en un hallazgo que en principio parecía muy poco llamativo, una creatinina que no terminaba de bajar en un paciente. Esa fue la primera pista, pero a partir de una pregunta que nos hicimos desde nefrología, fuimos reconstruyendo un caso que terminó siendo una candidiasis invasora neonatal con compromiso tanto a nivel renal como también esplénico. Y hoy queremos compartir con ustedes como todo este recorrido clínico y analizar paso a paso cómo un hallazgo que aparentemente simple terminó llevando a un diagnóstico de una infección invasora apoyándonos de la evidencia disponible. Para que tengamos una idea del recorrido que vamos a usar hoy, vamos a empezar entonces con un caso clínico que fue el que dio origen a esta charla. A partir de ahí vamos a revisar algunas definiciones, la epidemiología tanto desde la evidencia global hasta algo más local, factores de riesgo, cómo se fue construyendo el diagnóstico en este paciente. Después vamos a hablar de la candidiasis renal, su diseminación, la elección del tratamiento antifúngico, obviamente con énfasis en la función renal, y vamos a finalizar con algunos mensajes para llevarnos para la casa. Quiero empezar dejando algo muy claro, y es que este caso no comenzó como una sospecha de una candidiasis. Comenzamos con una pregunta que fue desde de nefrología. Teníamos a un recién nacido que venía recuperándose de una lesión renal aguda Cadigo 3. La creatinina iba descendiendo, pero había algo que no nos convencía. Bajaba, sí, pero no bajaba en el ritmo que estábamos esperando para la recuperación de una necrosis tubular aguda. Esto nos hizo preguntar si es que había alguna otra explicación o algo que nos dijera por qué esta recuperación estaba siendo tan lenta, y por eso solicitamos un uroanálisis. No estamos buscando una infección, estamos buscando entender por qué el riñón no estaba evolucionando como estábamos esperando, y fue gracias a ese uroanálisis que pudimos enfocar al paciente y cambió por completo el rumbo del caso. En ese uroanálisis, aunque ya lo voy a mostrar posteriormente, encontramos levaduras, un hallazgo que abrió la puerta al estudio de una infección fúngica invasora, y a partir de ese punto fue que empezamos a reconstruir paso a paso cómo llegamos a ese diagnóstico y por qué tomamos cada una de estas decisiones. De este paciente, entonces, un pequeño resumen del paciente. Se trata de un recién nacido a término de 38 semanas. Al nacer pesó 2.810 gramos, con un peso adecuado para la edad gestacional. Desde el primer día de vida, comenzó con una evolución un poco compleja. El paciente ingresó para una laparotomía por una peritonitis meconial secundaria a una atresia intestinal, donde se le hizo una resección del segmento comprometido y también una anastomosis terminal. Y a partir de ahí vino una cascada de complicaciones. Días después presentó una enterocolitis extensa con una necrosis de 40 centímetros del yeyuno, una trombosis de los vasos mesentéricos y múltiples perforaciones intestinales. Posteriormente requirió un nuevo lavado peritoneal y otra resección intestinal, donde quedó únicamente 52 centímetros de intestino delgado. Y aunque también pues conservando la válvula ileocecal y todo el colon. La evolución siguió siendo muy desfavorable. El paciente desarrolló una peritonitis generalizada que obligó a realizar una osteotomía tipo Santulli, y pocos días después presentó además una necrosis transmural de esa
osteotomía con una fascitis por enterococo fecalis, lo que hizo necesaria una quinta intervención. Lo que quiero decir es que, en otras palabras, 5 laparotomías durante el primer mes de vida. Ese antecedente vamos a ver que terminó condicionando a un síndrome de intestino corto, anatómico y funcional, que fue un elemento fundamental también para el desarrollo de la candidiasis invasora. Bueno, y pues digamos que nosotros, antes de hablar de los factores de riesgo, le queremos como comentar o hacerles una aclaración para evitar confusiones durante la charla. En la Guía Global de Candidiasis, que fue publicada en el 2025, que fue elaborada pues por la Confederación Europea de Micología Médica, la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal y la Sociedad Americana de Microbiología, hablan de la taxonomía del género de Cándida, que fue revisada recientemente, y pues varias especies clínicamente importantes cambiaron el nombre. Por ejemplo, como ven en la tablita a mano derecha de ustedes, Candida auris ahora se denomina Candidoxima auris, y Candida glabrata pasó a llamarse Naquioseomi glabratus. Son un poco difíciles de pronunciar, pero pues digamos la misma guía reconoce que esta clasificación todavía puede generarnos confusión en la práctica clínica. Por eso pues vamos a mantenerlo de forma paralela a la nomenclatura que nosotros ya conocemos, que es la nomenclatura clásica. Nosotros pues, durante la charla y durante la presentación utilizaremos pues los nombres tradicionales porque nos siguen siendo más familiares para la práctica clínica, pero pues durante la lectura de algún artículo reciente o un reporte de microbiología se encuentra una nueva nomenclatura, ya sabemos que es porque no se trata de que sean especies diferentes, sino un cambio taxonómico. Listo. Entonces, si revisamos los factores de riesgo clásico de candidiasis invasora neonatal, nuestro paciente lo reunía prácticamente todo. Tenía múltiples cirugías abdominales, tuvo nutrición parenteral prolongada, estuvo con catéteres venosos centrales de larga permanencia, estuvo expuesta a durante varias semanas a antibióticos. Esos antibióticos eran de amplio espectro, fueron por ejemplo ampicilina sulbactam, cefepime, metronidazol, piperacilina tazobactal. También estuvo con ventilación mecánica y además generó una lesión renal aguda. Vistos de manera aislada, cada uno pues, de estos factores de riesgo aumentan el riesgo, ¿cierto? Pero cuando se acumulan en un mismo paciente, como ocurrió en el paciente de nuestro caso, el escenario pues para desarrollar una candidiasis invasora prácticamente estaba listo. Ahora digamos que todos estos factores de riesgo no tienen el mismo peso, pero pues vamos más adelante a revisar, digamos, qué evidencia hay de cada uno de ellos y por qué algunos contribuyen un poco más que otros a desarrollar la enfermedad. Entonces, para organizar los factores de riesgo, nos apoyamos en el Consenso Colombiano para el Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Enfermedad por Cándida de la Asociación Colombiana de Infectología, que los clasifica en 2 grandes grupos: los factores intrínsecos, que son propios del paciente, y los factores extrínsecos, que ya están relacionados con la atención pues en salud y pues como sabemos potencialmente pues son modificables, ¿cierto? Me parece que esta es una clasificación muy útil porque nos explica qué tiene más riesgo, sino también sobre cuáles pues son, digamos, los factores que podemos prevenir. Entre los factores intrínsecos, el bajo peso al nacer, la prematuridad, son, digamos, uno de los más determinantes. El riesgo de candidiasis invasora aumenta de forma inversa con la edad gestacional y el peso, superando el 20% en menores de 25 semanas y el 10% en menores de 350 gramos. También podemos sumar malformaciones, por ejemplo, de la vía urinaria, malformaciones gastrointestinales funcionales, como por ejemplo el síndrome de intestino corto del paciente, que esto no van a hacer que se predisponga a la colonización para desarrollar la enfermedad. Entre los factores extrínsecos, o sea, son estos factores sobre los que nosotros sí podemos actuar, aparecen de forma muy consistente lo que es la cirugía abdominal, la exposición a antibióticos de amplio espectro, la ausencia de vía oral con nutrición parenteral prolongada y el uso de protectores gástricos, tanto los agonistas H2 como los inhibidores de la bomba de protones. Nuestra paciente, como ya sabemos, no era prematura, pero pues reunía todo este perfil de riesgo. Tenía un factor intrínseco importante que estaba pues representado por el síndrome de intestino corto y tenía varios factores extrínsecos, como eran sus múltiples cirugías repetidas, como ya nos dijo Dani. Le hicieron 5 cirugías, tuvo varias semanas de antibiótico de amplio espectro, estuvo todo el tiempo, ha estado con nutrición parenteral que fue muy prolongada, con ventilación mecánica y con catéteres venosos centrales. Entonces, viendo esto retrospectivamente,
más que un único factor responsable de la enfermedad de nuestra paciente, fue esa acumulación pues, de factores de riesgo que creó pues, un escenario perfecto, ¿cierto?, para que la niña desarrollara la candidiasis invasora. Antes de continuar, también es muy importante como que tengamos unos conceptos que nos va a servir para interpretar pues el caso. Cuando hablamos de enfermedad fúngica diseminada, la literatura la clasifica en 3 categorías importantes. Tenemos la probada cuando existe evidencia radiológica acompañada del aislamiento del hongo en un tejido estéril o en un cultivo. La probable cuando las imágenes son compatibles y existe pues un marcador microbiológico positivo. Y la posible cuando únicamente contamos con los hallazgos imagenológicos. ¿Por qué para nosotros es importante tener clara nuestra clasificación? Porque esta clasificación nos va a ayudar a dimensionar el significado pues, de los hallazgos renales de nuestra paciente. Un adulto, por ejemplo, las micetonas renales pues, son una complicación que es muy infrecuente por la infección por cándida. En cambio, en los neonatos ocurre lo contrario. La formación de micetonas en el sistema colector es una manifestación que es reconocida de la candidiasis diseminada y forma pues parte del patrón de compromiso de órgano que caracteriza la enfermedad. O sea, en el adulto lo llamaríamos complicación poco habitual. En cambio, en un recién nacido, con candidiasis invasora, digamos que es un hallazgo que tenemos que buscar activamente porque su presencia nos va a cambiar el pronóstico y el manejo. También digamos que hay un concepto fisiopatológico que me parece muy importante que interpretemos nosotros de manera correcta, como es, digamos, como lo es la vía hematógena. Digamos que como referencia general, el adulto en la mayoría de las infecciones urinarias sintomáticas por cándida se producen por vía ascendente, como normalmente lo hace una infección bacteriana convencional. En cambio, en los neonatos ocurre lo contrario. La infección por cándida habitualmente es la consecuencia de una diseminación hematógena. Solo, digamos, cuando existen malformaciones urológicas importantes, la vía ascendente pues adquiere un papel relevante. En cambio, pues digamos, este patrón de vía hematológica tiene una implicación clínica muy importante. En un neonato de alto riesgo de encontrar levaduras en una muestra estéril, ya sea sangre o orina, no debe interpretarse inicialmente como una colonización, como se hace normalmente en el adulto. Lo que tenemos que hacer es siempre saber que estamos ante una infección fúngica y hasta que no pues demostremos lo contrario. Por esta razón es precisamente por lo que las guías recomiendan que los recién nacidos con bajo peso con candiduria siempre sean tratados como una candidemia sin esperar confirmaciones paraclínicas ni adicionales, y también porque como ya vimos la candiduria en el neonato es de alto riesgo y pues suele ser un marcador de enfermedad diseminada y no simplemente pues una infección aislada. Bueno, quiero hablarles un momento de este estudio porque probablemente es uno de los estudios que tenga una evidencia epidemiológica más sólida, sobre todo de la información que tenemos actualmente sobre la candidiasis invasora neonatal en países de ingresos bajos y de medianos. Se trata de esta revisión sistemática con metaanálisis que fue publicada en el 2025 por la ITSA, donde lo que hicieron los autores fueron que reunieron más de 250 estudios con cerca de 11.000 neonatos que venían de 27 países, convirtiéndose en ese análisis más grande publicado hasta la fecha sobre este tema. Y aunque encontraron muchos hallazgos, quiero detenerme en 3 principalmente. Por un lado, tenemos que la incidencia global fue de 2.58%, pero cuando se analizaron los neonatos de alto riesgo, aquellos que tenían peso menor o igual a 1.500 gramos o una edad gestacional menor o igual a 28 semanas, esa incidencia, como podemos ver, casi que se triplicó, alcanzando hasta un 7.7%. Entonces, miremos de que sí es algo muy importante. Pero el dato también muy relevante que quiero resaltar es la mortalidad. La letalidad global fue del 18.7%, como vemos aquí en la tabla que está resaltado. Pero cuando los autores analizaron las diferentes regiones del mundo, podemos ver que Latinoamérica alcanzó una letalidad de hasta casi un 38%. La segunda más alta, solo superada por el Mediterráneo Oriental. ¿Eso qué significa? Que en nuestra región casi 4 de cada 10 neonatos con candidiasis invasora no sobreviven. Y creo que ese dato por sí solo explica por qué es que vale la pena esta charla y por qué vale la pena entender cuál es el abordaje que tenemos que hacerle a este paciente. Hasta ahora ya hemos hablado de la magnitud del problema, pero ahora la pregunta es, ¿qué especie estamos tratando? En ese mismo metaanálisis con más de 10.000 aislamientos, Candida albicans sí continúa siendo la especie más frecuente, representándose cercano al 39% de los casos, pero le sigue Candida
Cándida paraxilosis con un 24.8%, seguido de Cándida tropicalis con un 11.5%. Pero acá hay un mensaje mucho más importante que la distribución de las especies y es la resistencia antifúngica, ya que no es la misma para todas. La resistencia global al fluconazol fue cercana al 25%, pero cambia de forma importante según la especie. Y aquí también quiero hacer otro énfasis importante en Candida auris, aunque no corresponde obviamente a la especie aislada en nuestro paciente, representa un desafío muy importante, ya que tiene unas altas tasas de resistencia y esa elevada mortalidad con la que se asocia. Por eso, más allá de confirmar de que se trata solo de una cándida, hay que identificar la especie y también tener el fungigrama, ya que va a dejar un detalle más microbiológico y se nos va a convertir en esa herramienta indispensable para poder tomar decisiones terapéuticas. Bueno, y después pues de revisar la epidemiología global, como nos acaba de contar Dani, también obviamente es muy importante, como sabemos, mirar nuestro contexto, el contexto colombiano. Para esto nos apoyamos nosotros en el Consenso Colombiano para el Diagnóstico de Tratamiento y Prevención de la Enfermedad por Cándida, que pues fue publicado por la Asociación Colombiana de Infectología en el 2019, que es lo más reciente que tenemos. El consenso lo que reporta es una incidencia de candidemia en Latinoamérica que oscila más o menos entre 1.18 y 2.49%, perdón, 2.49 casos por 1000 admisiones hospitalarias, aunque existe pues también una variabilidad importante entre países, desde el 0.33 por 1000 admisiones en Chile hasta el 1.96 por 1000 admisiones en Argentina y Colombia. Para Colombia específicamente, hay una prevalencia de candidemia en las unidades de cuidados intensivos, como ya sabemos, entre 1.4 y 5.2 por 1000 pacientes y una tasa de infección del 2.3 casos por 1000 días de hospitalización. También hay un aspecto que es muy importante resaltar, que los propios autores también reconocen que al momento pues de la elaboración de la información epidemiológica consenso fue precisamente recuperar pues, que tenemos disponible, entender mejor el comportamiento de la candidiasis invasora en nuestro medio. Entonces, el mensaje pues acá es que conocer nuestra propia epidemiología, como siempre lo hemos sabido, es fundamental porque las decisiones clínicas no deben solamente basarse en datos internacionales, sino también conocer la microbiología de nuestras clínicas y hospitales. Después del consenso colombiano, también vale la pena revisar este estudio, que fue un estudio que es más reciente, publicado en Biomédica del 2025, porque pues representa, digamos, una aproximación que tenemos sobre la candidiasis invasora en niños críticamente enfermos en Colombia. Este estudio se realizó en la Fundación Valle de Lilia en Cali, en el que incluyeron 100 pacientes entre 1 mes y 18 años con candidiasis invasora. Los hospitales en las unidades de cuidados intensivos pediátrico y cardiovascular entre el 2012 y el 2020 fueron los que pusieron los pacientes. No incluyó pues recién nacidos de la UCI neonatal, pero pues digamos que nos va a dar una información valiosa del comportamiento de esta enfermedad en la población pediátrica de nuestro país. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que la incidencia acumulada fue de 10.6 casos por 1000 admisiones en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, una cifra que es, digamos, superior a las poblaciones hospitalarias en generales y que confirma pues que el paciente crítico pediátrico pues es uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar candidiasis invasora. El pronóstico también fue menor, digamos que la hospitalización alcanzó un 36%, digamos que cerca de cada 3 de 4 pacientes tenían una enfermedad de base y la estancia hospitalaria también fue muy prolongada, con una mediana de 52 días de hospitalización y 27 días en la UCI. En otras palabras, digamos que la candidiasis invasora aparece en pacientes con una enorme complejidad clínica y se asocia también a una importante morbimortalidad. Desde el punto de vista microbiológico hay un hallazgo muy importante que aunque la Candida albicans pues continúa siendo la especie digamos más frecuente, representada en casi el 40% de los aislamientos, casi 6 de cada 10 aislamientos eran de especies no albicans, principalmente la Candida paroxilosis y la Candida tropicales. En cambio, este cambio epidemiológico es muy importante porque nos va a condicionar el tratamiento empírico y también tenemos que mirar cuáles son los perfiles que tenemos nosotros locales de susceptibilidad, especialmente pues frente al fluconazol. Y finalmente, cuando los autores analizaron los factores de riesgo, digamos, presentes en 2 semanas previas al diagnóstico, encontraron prácticamente el mismo patrón que hemos descrito pues en todos las cortes que hemos interpretado acá de manera internacional y nacional.
los pacientes que habían recibido antibióticos, el tener un catéter venoso central, el requerimiento de ventilación mecánica y la nutrición parenteral. Este es, digamos, ya que revisamos los factores de riesgo de forma individual, nos surgió una pregunta. ¿Qué pasa cuando hablamos de toda la evidencia disponible en conjunto? Para responderla, nosotros buscamos o encontramos un metaanálisis que fue publicado en el 2022 por el Journal of Neonatal Nursing, realizado por investigadores de la Universidad Federal de Minas en Brasil, que es un trabajo que resume, pues, la evidencia de los factores de riesgo para candidemia neonatal. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una revisión sistemática, identificaron 42 estudios que reunían 2.571 neonatos, una corte alta, con candidemia documentada, provenientes pues, de diferentes continentes y diferentes unidades neonatales con distintos niveles de complejidad. Después de estos 42 estudios, 14 de estos aportaron datos suficientes homogéneos para realizar el metaanálisis. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron muy consistentes en que el bajo peso al nacer incrementó aproximadamente 4 veces el riesgo de desarrollar candidemia. La ventilación mecánica mostró un compromiso muy similar, aumentando también el riesgo cerca de 4 veces. Y encontraron un hallazgo especialmente muy importante, que es que la antibioticoterapia tiene un efecto acumulado, es decir, cada día adicional de exposición incrementa progresivamente el riesgo a candidemia. Esta hipótesis, pues, lo que nos hace es apoyarnos de saber que con la presión antibiótica vamos a alterar la microbiota y también vamos a favorecer la invasión por cándida. Y también tenemos la hipótesis que nos refuerza que esa barrera intestinal gravemente lesionada, pues va a facilitar la traslocación de cándida hacia el torrente sanguíneo, convirtiéndose pues en un punto de partida de la enfermedad invasora. Por eso este metaanálisis nos pareció muy valioso para mostrárselos, para entender este caso, porque no solamente identifica factores de riesgo clásicos de candidemia neonatal, sino que también nos habla de que los neonatos con cirugía gastrointestinal, con lesión intestinal grave, son uno de los subgrupos de mayor riesgo para desarrollar candidemia invasora, y es precisamente el perfil clínico que tiene nuestra paciente. Pero estos factores de riesgo no actúan de forma aislada. Todos, digamos, tienen como convergen en un mismo proceso. La colonización por cándida y el sitio donde ocurre esa colonización determina, pues, gran parte, pues, del riesgo de desarrollar la enfermedad invasora. La evidencia muestra que la colonización limitada a la piel prácticamente no aumenta el riesgo de candidiasis invasora. En cambio, cuando la colonización, digamos, compromete el intestino, el riesgo aumenta aproximadamente hasta de 1 de cada 6 neonatos colonizados. Y cuando existe esa colonización simultánea de intestino, el riesgo supera hasta un 40%. Entonces, esto es un dato que es muy importante para nuestro caso, porque la colonización de orina y de los catéteres que se asocian, pues, a un riesgo de enfermedad invasora hasta 4 veces mayor que la colonización en otros sitios. También tenemos un factor de riesgo que explica especialmente bien el caso de nuestro paciente, que es la cirugía abdominal. Hay muchos estudios que muestran pues resultados muy consistentes en que la cirugía abdominal representa cerca de una cuarta parte de los casos de candidiasis invasora neonatal, y pues se ha asociado mucho a desarrollo de la enfermedad. ¿Y esto por qué ocurre? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Porque en la cirugía abdominal no solamente implica esa intervención quirúrgica, sino una alteración de la barrera intestinal, y cuando el intestino pierde pues su integridad por atresia, por enterocolitis, por necrosis o por otras resecciones, como ocurrió en nuestro paciente, esto pues suma semanas de antibiótico de amplio espectro que eliminan, esto sumado pues a las semanas de antibiótico de amplio espectro, pues eliminan esa microbiota protectora, y la cándida muestra el escenario ideal para proliferar, atravesar la mucosa intestinal y alcanzar el torrente sanguíneo. Entonces, este mecanismo de traslocación es la explicación fisiopatológica más importante de este caso, porque el mismo principio por el que los pacientes con síndrome de intestino corto representan un riesgo mayor de sepsis de origen entérico, nuestra paciente reunía todos estos elementos que por el mecanismo que ya hemos explicado, pues desarrolló la candidiasis invasora. Bueno, antes de volver al caso, también vale la pena revisar el abordaje diagnóstico recomendado cuando sospechamos de candidiasis invasora en un neonato.
El primer paso que debemos hacer es completar el estudio con un cultivo o con un gram directo de la muestra positiva porque pues permite orientar el diagnóstico mientras se obtiene la identificación del microorganismo. A partir de ahí, lo que nos enseña el consenso colombiano, lo que nos recomienda es una búsqueda sistemática de la enfermedad diseminada y esto incluye hemocultivos, urocultivos seriados hasta que salga la depuración microbiológica. Además, realizar punción lumbar y valoración por oftalmología con dilatación pupilar ante cualquier hemocultivo o urocultivo positivo para cándida. Si después de 72 horas del tratamiento los hemocultivos continúan positivos, el estudio debe ampliarse con un ecocardiograma, una ecografía cerebral y estudios de imagen del tracto urinario, del hígado y del vaso, pues buscando compromiso de órgano profundo. Y si la candidemia pues persiste en el 7º día, las guías lo que recomiendan es agregar imágenes del sistema nervioso central, del sistema osteoarticular, ya que pues la presencia de compromiso meningio o óseo modifica también la duración y la estrategia de tratamiento. Listo, volvamos ahora entonces al caso. Entonces, el paciente el 30 de junio venía recuperándose de una lesión renal. La creatinina seguía descendiendo, pero todavía no alcanzaba los valores que estábamos esperando para ese momento. Entonces, desde nefrología nos preguntamos si es que había alguna otra explicación para que esa recuperación fuera más lenta. Y por eso fue que solicitamos un uroanálisis. No lo hicimos solo porque estamos sospechando una infección. Lo hicimos porque el comportamiento de la función renal no terminaba de convencernos. Entre los diagnósticos diferenciales, incluso llegamos a pensar que el paciente podría estar cursando con alguna otra patología como una nefritis tubulointersticial. Y aquí es donde ocurre el punto del caso. El uroanálisis reportó un aspecto turbio, leucocituria de 500 células y la presencia de levaduras. Uroanálisis muy sugestivo de una enfermedad fúngica. Y ese fue el primer hallazgo objetivo que cambió completamente todo nuestro enfoque. Lo que ha comenzado como una pregunta desde nefrología terminó convirtiéndose en la puerta de entrada para poder diagnosticar una candidiasis invasora. Pero ahora, llegando a este punto, nos surge una pregunta. ¿Qué tan preocupante es encontrar una candiduria aislada en un neonato de alto riesgo? Revisando toda la evidencia, la respuesta es que es muchísimo. En ese contexto, tenemos que tener en cuenta que una infección urinaria por cándida rara vez se tiene que interpretar como un hallazgo localizado. Con frecuencia representa una manifestación de una enfermedad diseminada y que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y con secuelas en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Y hay un dato también que es importante. Entre un 35 hasta un 42% de los neonatos hospitalizados en una UCI neonatal con candiduria también tenían candidiasis renal. ¿Esto qué quiere decir? Encontrar cándida en la orina de esos pacientes obliga a pensar inmediatamente en que hay un compromiso del parénquima renal y también en la enfermedad invasora. Y por eso la guía ITSA es muy clara. Dice, los recién nacidos de muy bajo peso al nacer, menores de 1.500 gramos, que tengan una candiduria, se deben manejarse como una candidemia sin esperar que tenga algún examen adicional. Nuestro paciente nació a término, entonces eso es algo importante porque esa recomendación no ha aplicado de una manera literal, pero tenía prácticamente todos los demás factores de riesgo para una candidiasis invasora. Y por esa razón no interpretamos este hallazgo como una simple candiduria, sino que repetimos el uroanálisis, lo confirmamos con un gram e iniciamos tratamiento empírico con fluconazol ese mismo día. Y hay una evidencia reciente que confirma que lo que ocurrió en nuestro paciente no es raro, sino que es un patrón clínico que ya se ha venido describiendo, que es la invasión de tejido profundo por cándida. Un grupo saudí, este artículo fue publicado en el 2022, siguió durante 7 años en una sola unidad neonatal a 130 neonatos con una candidiasis invasora. ¿Y qué encontró? Encontró que 14 de ellos, es decir, el 11%, desarrolló un compromiso de tejido profundo. Acá se incluía sistema nervioso central, ojos, corazón, sistema esquelético, pulmones, hígado y obviamente también riñón. Pero lo que realmente llamó la atención es que comparándolo con los neonatos que no desarrollaban invasión de tejido profundo, presentaban una frecuencia mucho mayor de parálisis cerebral, de un 22 frente a un 2%, además de más riesgo de hidrocefalia, más riesgo de insuficiencia cardíaca y una estancia hospitalaria mayor. Y otro dato que también es muy importante es que dentro de estos pacientes con invasión del tejido profundo, el riñón fue uno de los órganos comprometidos con mayor frecuencia, presente en un poco más de la quinta parte de los casos. Nuestra paciente, como ya dije, no era una prematura extrema y tampoco presentó hemocultivos persistentemente positivos como los descritos en esta corte. Sin embargo, compartía uno de los factores de riesgo identificados, que era la exposición prolongada a antibióticos de amplio espectro.
Pero ahora ya teníamos la candiduria ya confirmada. El siguiente paso era responder una pregunta. ¿La infección estaba solo limitada al tracto urinario o ya se había diseminado? Y para eso hicimos exactamente lo que recomiendan las guías y realizamos un estudio de extensión. Hicimos una ecografía abdominal que nos reportaba un vaso con múltiples focos ecogénicos puntiformes, sugestivos de siembras micóticas y que en ambos riñones observaban alteraciones en la ecogenicidad por múltiples focos distribuidos en los 3 grupos caliciales compatibles con misetomas renales. El hígado estaba normal y en ese momento el caso también cambió por completo, ya que no estábamos frente a una candiduria aislada, sino que teníamos una evidencia de una candidiasis invasora con un compromiso renal bilateral y también con siembras esplénicas, un hallazgo que también modificaba tanto el pronóstico como también el manejo del paciente, como vamos a ver. Y también quiero mostrarles cómo se ven los misetomas en la ecografía, porque reconocerlos va a facilitar mucho interpretar el caso. La descripción radiológica clásica habla de estas formas hiperecoicas, como estamos viendo en la imagen, de forma redondeada, sin ninguna sombra acústica posterior. En algunos pacientes incluso pueden adquirir una forma de un tridente que está moldeado por las papilas renales y que puede acompañarse de un engrosamiento de la pared pielocalicial. Además, también no siempre pues el compromiso no se va a limitar solo al sistema colector, sino que también puede haber afectación del parénquima renal, observándose con nefromegalia o con una corteza hiperecoica y también con un patrón muy similar al de la pielonefritis. Entonces corresponde a abscesos secundarios a la isquemia, que es producida por la obstrucción de estos misetomas. Pero también hay algo muy importante y en el seguimiento, y es que una vez iniciado el tratamiento, estos misetomas suelen calcificarse, como estamos también viendo acá en la imagen, y van a desaparecer de forma gradual. Sin embargo, la ecografía puede tardar un poco más en normalizarse que el paciente. Es decir, lo que quiero que entendamos es que la persistencia de las imágenes ecogénicas no significa necesariamente que haya un fracaso terapéutico. Es frecuentemente que permanezcan fragmentos calcificados ya estériles, incluso después de haber dado el tratamiento antifúngico. Por eso el seguimiento no se debe basar únicamente en ecografía, sino que también se debe interpretar con la evolución clínica y con la negativización de los cultivos. Y para eso también quiero mostrarles algunos casos que fueron publicados porque ilustran muy bien lo imprescindible que puede llegar a ser el manejo de los misetomas renales por cándida. Este fue un artículo de cirujanos pediatras de la India donde reportaron un recién nacido pretérmino de 34 semanas y 1.400 gramos que desarrolló un misetoma renal izquierdo asociado a una hidronefrosis leve. A ese paciente que le hicieron inicialmente le dieron tratamiento con anfotericina B liposomal durante 2 semanas. Sin embargo, no evolucionó bien. Después decidieron escalar el tratamiento a uriconazol durante 2 semanas más. A pesar de haber recibido un mes completo de tratamiento antifúngico, la ecografía seguía siendo normal, pues seguía sin mostrar cambios significativos, aunque la función renal ya se había normalizado. Y fue en ese momento cuando tuvieron que cambiar completamente la estrategia. Llevaron al paciente a la cirugía, le realizaron una pielotomía con extracción del misetoma y una irrigación de la pelvis renal y le dieron 2 semanas adicionales más de uriconazol oral. Y ahí el paciente sí mejoró. Entonces, ¿qué es lo importante? Los mismos autores en este artículo reconocen que hasta el día de hoy no existen unas guías que definan con claridad cuándo un misetoma renal neonatal debe pasar de tratamiento médico a tratamiento quirúrgico, sino que esa decisión continúa siendo muy individualizada. Y más recientemente también se ha descrito otra alternativa muy interesante, la irrigación local con anfotericina B a través de una nefrostomía o de un catéter vesical cuando existe un reflujo vesiculureteral. Uno de los casos publicados, esta estrategia consiguió una resolución completa de los misetomas en tan solo 3 días, alcanzando concentraciones a nivel de la orina de anfotericina que fueron lo suficiente para poder negativizar la candiduria en 24 horas sin que se viera la toxicidad sistémica. Afortunadamente, ese no fue el escenario de nuestro paciente. Sin embargo, es importante conocer estas alternativas, pues porque es fundamental para aquellos pacientes que no evolucionan como lo estamos esperando. Bueno, y también tenemos un estudio que fue publicado este mismo año, en el 2026, que nos responde una pregunta que para nosotros fue muy importante en este caso, que es ¿cuándo diagnosticamos una candidiasis invasora neonatal? O sea, ¿con qué frecuencia la infección ya se ha diseminado a otros órganos? Entonces, este estudio es una serie de casos dentro de una corte multicéntrica realizada en 10 unidades de cuidado intensivo neonatal de Países Bajos y de Bélgica que
siguió 2.824 recién nacidos a una corte alta, menores de 30 semanas. De toda la corte, 24 neonatos desarrollaron candidiasis invasora confirmada, lo que corresponde más o menos a una incidencia del 0.8%. Entonces, acá el hallazgo más importante que fue detectado es que 1 de cada 3 pacientes ya presentaba compromiso de órganos profundos al momento del diagnóstico. El sistema nervioso central fue el sitio más frecuente presente en el 25% de los casos, seguido de hígado y riñones, que comprometidos cada uno en un 8.3%, y también se evidenció compromiso ocular y osteocular con menor frecuencia. Acá los actores lo que hicieron fue realizar una búsqueda de estos focos mediante ecografía hepática, ecografía renal, ecografía cerebral, cultivos, cultivo de líquido cefalorraquídeo, una valoración por oftalmo, y cuando ya existía la sospecha, pues estudio del sistema osteoarticular. Además, también fue una población con enfermedad muy grave. Más de la mitad requirió ventilación mecánica, el 42% soporte hemodinámico, la mortalidad fue de un 25% a los 29 días y de un 42% antes del egreso de la unidad neonatal. Entonces, acá lo que nosotros concluimos, o la principal conclusión que nosotros nos llevamos, es que todo neonato con candidiasis invasora debe someterse a una búsqueda sistémica de enfermedad diseminada, incluyendo sistema nervioso central, hígado, riñones, ojos y sistema musculoesquelético. Y este razonamiento o esta evidencia fue la que nos llevó a nosotros a ver qué hacíamos con nuestra paciente. La ecografía abdominal que se le realizó no fue solamente un examen opcional, sino que fue parte de ese estudio de extensión que nosotros sabíamos que estaba recomendado para identificar compromiso de órgano profundo de nuestra paciente. Acá también nos surgió una pregunta, digamos, ¿cuál es el antifúngico de elección? ¿Qué nos dicen las guías? Entonces, nosotros comparamos 3 guías colombianas, la ICSA, la guía colombiana, la guía ICSA y la guía europea. Entonces, ¿qué es lo esencial de acá? ¿En qué coinciden estas guías? Que el punto acá más relevante es que la guía colombiana y la guía ITSA advierten que casi en las mismas palabras que las formulaciones lipídicas de anfotericina B deben usarse pues con precaución si hay compromiso del tracto urinario justo digamos, en el escenario donde hay miscetonas renales bilaterales. Esa advertencia no aparece en las guías europeas. Allí la anfotericina liposomal se recomienda por su buena penetración al sistema nervioso central sin la misma cautela renal. La otra diferencia está en las equinocandinas. Colombia e ITSA la reservan como rescate, mientras que la guía europea ya incluía micofungina como primera línea del 2012, con el mismo nivel de evidencia de la anfotericina convencional. Con todo esto, el mensaje acá es que entre las 3 guías, la anfotericina B y el fluconazol, pues siguen siendo la base del tratamiento neonatal, y la profilaxis con fluconazol en el prematuro extremo de alto riesgo en las 3 guías. La recomendación pues fue sustentada por toda la evidencia. Bueno, y entonces ahora sigue una pregunta muy importante, y es por qué las guías dan esa cautela, sobre todo la guía ITSA, de las formulaciones lipídicas de anfotericina B cuando existe algún compromiso renal. Y la respuesta está más en la particularidad del neonato, que a diferencia de lo que pasa en los adultos o en los niños mayores, la anfotericina B de oxicolato suele ser muy bien tolerada en esa población, y la nefrotoxicidad clínicamente significativa es menos frecuente de lo que llegamos a pensar. Y además hay una mayor mortalidad en los neonatos tratados con las fórmulas lipídicas de anfotericina B en comparación a los que recibieron anfotericina B de oxicolato o fluconazol. Y también la explicación es por la farmacocinética. Sabemos que las fórmulas lipídicas alcanzan concentraciones menores en el riñón y en la orina, y es precisamente donde necesitamos que el antifúngico tenga un efecto mucho mayor, sobre todo cuando hay un compromiso renal o del tracto urinario. Y por eso nos cambia completamente la forma de elegir el tratamiento. En un paciente con una candidemia, pero sin compromiso urinario, una fórmula lipídica puede llegar a ser una alternativa. Pero cuando existen misetomas renales o cuando hay algún compromiso a nivel del sistema urinario, esa menor penetración renal va a ser mucho más importante para nosotros, y por eso fue lo que hicimos en nuestro paciente, que tenía sus misetomas renales. Entonces, por eso, la elección del fluconazol y no de una fórmula lipídica de anfotericina B estuvo sustentada precisamente en toda esta farmacocinética.
Y hablando de la farmacocinética, también el fluconazol explica muy bien por qué es una alternativa en estos pacientes, que a diferencia de la mayoría de los antifúngicos, su eliminación es principalmente renal con un metabolismo hepático muy poquito. Y por eso cuando ajustamos la dosis, lo hacemos es con base en la función renal y no en la función hepática. En el lactante, la dosis recomendada para alcanzar, para alcanzar exposiciones equivalentes a las del adulto es de 12 miligramos kilogramo día, precedidos de una dosis de carga de 25 miligramos kilo, que va a permitir alcanzar las concentraciones terapéuticas mucho más rápido. Pero otro aspecto que también es importante en los neonatos, que es en el prematuro extremo que tiene una creatinina elevada. Acá lo que recomiendan es administrar primero la dosis de carga y posteriormente la dosis de mantenimiento, que se debe ajustar de acuerdo a cómo va evolucionando la función renal. Si la creatinina permanece elevada, se debe reducir la dosis de mantenimiento y a medida que la función renal vaya mejorando, se puede escalar nuevamente hasta dosis completas. ¿Qué quiero decir? Que el esquema de tratamiento se va a ir acompañado también de la recuperación de la función renal del paciente. Y ahora, ¿qué pasa con las equinocandinas? En este punto, las guías, las diferentes guías son muy consistentes entre todas. Las equinocandinas alcanzan bajas concentraciones en la orina y además presentan una penetración muy limitada a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en el neonato suelen requerir dosis mayores que en otras edades para poder alcanzar una exposición adecuada, y la experiencia sigue siendo mucho más limitada que en comparación con el fluconazol o con la amphotericina B. Y por esa razón, cuando el compromiso predominante es renal o del tracto urinario, no suele considerarse como una primera elección. Y por eso en nuestro paciente las equinocandinas quedaron reservadas más como una alternativa de rescate dependiendo del aislamiento microbiológico y también del perfil de susceptibilidad. Y ahora para hablar, pues una de las preguntas que también nos hicimos es ¿cuánto tiempo debemos tratar esos pacientes? Lo que nos dicen es, para una candidemia que no tenga complicaciones metastásicas, existe un mínimo prácticamente un aclaramiento a nivel del torrente sanguíneo y que el paciente resuelva tanto los signos como los síntomas secundarios a la infección. Pero nuestro paciente, como ya le hemos venido contando durante la charla, no era ese escenario, él tenía ese compromiso metastásico y entonces en esos pacientes que tengan candidiasis renal parenquimatosa, la literatura describe esquemas de 3 hasta 6 semanas e incluso existen casos publicados que fue necesario darlo hasta por 3 meses, dependiendo obviamente de la respuesta clínica y radiológica. En nuestro paciente optamos por un esquema de 4 a 6 semanas, acompañando obviamente de un seguimiento ecográfico para documentar la evolución de los micetomas y también haciendo una evolución desde la parte clínica. Y también quiero dejar algo muy claro para interpretar también el seguimiento de nuestra paciente. Los micetomas renales no desaparecen rápidamente y el hecho de que continúen visibles en la ecografía no significa que el tratamiento esté fallando. Como ya les dije previamente, hay reportes con seguimiento incluso de 5 hasta 6 semanas en los que pacientes todavía se veían fragmentos calcificados. Y en algunos pacientes estos fragmentos hasta pueden terminar siendo eliminados espontáneamente, causando cólicos nefríticos. Entonces, ¿qué debemos buscar realmente en cada ecografía de control? Más que esperar que haya una desaparición inmediata de las lesiones, debemos valorar, primero, el tamaño de los micetomas, que vayan disminuyendo de una forma progresiva, aunque no desaparezcan por completo. Segundo, que la dilatación pielocalicial permanezca estable o que vaya mejorando. Tercero, que aparezca una sombra acústica posterior, un hallazgo que nos sugiere más es una calcificación y por lo tanto que nos está hablando de una evolución favorable y por supuesto que obviamente no aparezcan ningún otro foco adicional. Bueno, y ya como para terminar esta parte del tratamiento, vale la pena hablar de profilaxis y aquí encontramos uno de los mayores consensos entre las guías. Tanto la ICSA como el consenso colombiano recomiendan fluconazol de 3 a 6 miligramos kilo 2 veces por semana durante 6 semanas en esos recién nacidos menores de 1000 gramos hospitalizados en unidades donde la incidencia de candidiasis invasora supera el 10%. De hecho, digamos, esta es una de las recomendaciones con mayor nivel de evidencia dentro del manejo en neonatal. Y nuestra paciente pues nació a término, por lo tanto, pues esta recomendación no era aplicable para ella, pero acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la prevención no depende únicamente del fluconazol. Hay experiencias en que las profilaxis farmacológicas por sí solas reducen la incidencia de candidiasis invasora del 22 al 18%, pues una mejoría que es buena,
pero cuando se combinó con un paquete integral de medidas de uso racional de antibióticos, manejo adecuado de catéteres, higiene de manos y estrategia pues, de control de infecciones, esta incidencia descendió por debajo del 3%. Esto es algo muy importante y muy grande de que nosotros tengamos en cuenta. Acá el mensaje clave es quedarse con que el fluconazol profiláctico pues, es una herramienta efectiva para la estrategia preventiva, pero la estrategia, digamos, preventiva más poderosa pues sigue siendo la prevención multinodal. En la candidiasis invasora neonatal, el mayor impacto se va a lograr no solamente con un medicamento, sino con la suma de múltiples intervenciones. Y ya para terminar, quisiera hablar es de qué pasa con estos pacientes ya después de superar la infección, porque muchas veces nos concentramos es en resolver el episodio agudo, pero la pregunta realmente importante es qué pasa con estos pacientes meses o años después. El estudio más grande que tenemos sobre este tema se publicó en el 2023, donde se incluyeron más de 8.000 recién nacidos menores de 29 semanas de 29 semanas de gestación de la Red Nacional de Canadá, seguidos entre el 2009 hasta el 2017, donde se evaluaron a los 18 y a los 30 meses de edad corregida. Cuando compararon los desenlaces del neurodesarrollo, encontraron una diferencia muy importante. El deterioro significativo del neurodesarrollo ocurrió en el 14% de los niños sin infección, en el 21% de los niños que tuvieron alguna infección bacteriana o viral, pero hasta en el 44% de los que presentaron una infección fúngica invasora. Es decir, que hasta que presentaban 3 veces más que en los niños sin infección. Y algo también muy importante en este hallazgo es que se mantuvo incluso después de ajustarla por factores como la edad gestacional, como la gravedad al nacimiento, como la ruptura prolongada de membranas o incluso el uso de esteroides antenatales. La infección fúngica seguía siendo asociándose con un riesgo casi de 3 veces más de deterioro significativo al neurodesarrollo. Y también cuando analizaron diferentes áreas del desarrollo, el mayor impacto se observó es en el lenguaje y en la función motora. Y ya para terminar, o dónde estamos hoy con nuestro paciente, actualmente todavía sigue en la unidad, todavía está en manejo con fluconazol a dosis de 12 miligramos kilogramo día, con un plan de tratamiento de 4 a 6 semanas, una duración consistente con toda la evidencia que les hemos dado durante toda la charla. Todavía, aquí tenemos pendientes aún varios factores que también son muy importantes en el paciente. Primero, aún tenemos pendiente el fungigrama, que en nuestro caso va a tener una importancia muy alta, ya que tenemos una red hospitalaria donde se pueden documentar resistencias de fluconazol muy alta. También sigue pendiente de la valoración por oftalmología, que está recomendada, como ya dijo Tati, de una forma sistemática por todas las guías en los neonatos que tengan candidiasis invasora. Y también realizaremos un nuevo control ecográfico en 3 semanas, todavía no estamos en esa fecha, para poder ver cómo va haciendo la evolución de los micetomas y de las siembras esplánicas. Y finalmente, por parte de nosotros, desde nefrología, vamos a continuar realizando un seguimiento semanal de la función renal, tanto para monitorizar la evolución de la lesión renal, para también acompañar el ajuste y la seguridad del tratamiento del tratamiento antifúngico. Y ya algunos mensajes que queremos que se lleven para la casa. Primero es que la nefrología puede llegar a ser la puerta de entrada al diagnóstico. Una creatinina que no se comporta como esperamos merece hacernos preguntas adicionales. No siempre todo se va a explicar, es por una necrosis tubular aguda. Como segunda conclusión, nosotros pensamos que todo neonato de alto riesgo, en todo neonato de alto riesgo, la candiduria pues no es un hallazgo trivial. Entre el 35 y el 42% de los neonatos con candiduria en la unidad de cuidado intensivo neonatal tienen candidiasis renal documentada, y en el prematuro siempre nos debe hacer pensar en enfermedad diseminada hasta demostrar lo contrario. Tercero, que la elección del antifúngico es una decisión farmacológica, no es un algoritmo automático, sino que tienes que saber en cuenta que cuando hay un compromiso renal, no basta con elegir un medicamento activo contra cándida, sino que hay que dar uno que alcance las concentraciones adecuadas en el riñón, y por eso recomiendan las guías evitar fórmulas lipídicas de anfotericina B y favorecer o dar más fácil fluconazol o anfotericina B de oxicolato. También es muy importante reconocer nuestra epidemiología local. En nuestra red hospitalaria en Medellín y Río Negro, 1 de cada 5 aislamientos de cándida ya es resistente al fluconazol. Por eso, identificar la especie y contar con fungigrama no es solamente un trámite, sino también es una herramienta
terapéuticas. Y ya por último, probablemente la mejor estrategia sigue siendo la prevención. No depende solo de un solo antifúngico, sino de un conjunto de todas las medidas, un uso racional de antibióticos, un retiro oportuno de catéteres, una nutrición adecuada, los programas de control de infecciones. Ese paquete de intervenciones el que ha demostrado reducir la incidencia de una candidiasis invasora, y por eso es trabajo de todos nosotros poder garantizar que se pueda hacer este seguimiento para evitar que el... Muchísimas gracias. Quedamos atentos a preguntas o aportes. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su presentación. Yo creo que cuando podemos desarrollar un tema a partir de un caso disponible, creo que se puede aprovechar muchísimo más y creo que se adquiere mucho más conocimiento. Los felicito por lo bien documentada de la conferencia. Yo quiero hacer un comentario y quiero hacerles una pregunta de algo que de pronto no me quedó claro y no sé si de pronto ustedes o la doctora Alicia me lo puede aclarar. Lo primero es que nosotros, la candiduria, digamos, en el servicio de nefrología no es algo que sea común o frecuente. Cuando uno encuentra una candiduria, casi siempre es en pacientes que tienen un factor de riesgo, o tienen un dispositivo como una sonda vesical, o tienen nutrición parenteral prolongada, o tienen antibióticos parenterales también de larga data, o es un paciente inmunosuprimido. Entonces, la invitación es que muchas veces cuando uno toma muestras de dispositivos como sondas vesicales, y tiene el hallazgo de una levadura, por ejemplo, en un ground, muchas veces solamente haciendo cambio al dispositivo, retirando el dispositivo, usted ya logra solucionar el problema. Entonces, la invitación es antes de tomar decisiones de arrancar antibióticos de amplios espectros, si usted, por ejemplo, indaga y de pronto de esa muestra de la cual le está creciendo aparentemente un hongo, fue tomado con una sonda vesical que llegaba a más de 2 o 3 días, bueno, déle el chance al paciente de pronto de tomar una nueva muestra haciendo cambio de dispositivo, ¿cierto? Porque puede que solamente con eso usted ya logre solucionar el problema. Si a pesar de eso persiste, usted tiene que asumir que si, digamos, el paciente sí tiene una cándida, pues un hongo como tal, y debe proceder entonces a dar tratamiento empírico mientras usted logra tipificar el germen, ¿cierto? Otro es el contexto de casos diferentes o si el paciente está asintomático, pues a darle el chance también de confirmar la muestra, ¿cierto? Pero si es un paciente como el que nosotros teníamos, que claramente tenía un factor de riesgo, tenía una sintomatología que en este caso no fue que haya hecho ni siquiera deterioro hemodinámico, porque no lo hizo en su momento, ni hizo fiebre tampoco, la sintomatología que nosotros podemos identificar era un descenso no esperado de la creatinina, un descenso anormal, pues eso ya lo obligaba a uno a considerarlo como que realmente sí tenía una candiduria. Muy importante lo que ustedes mencionaron, que realmente era algo que yo no tenía claro, y es que en los recién nacidos, especialmente los menores de 1.500 gramos, no, siempre que tenga aislamiento de cándida en orina, tiene que asumir que tiene una genia pues diseminada, ¿cierto? Entonces creo que eso es un aprendizaje por lo menos importante para mí. Y la pregunta que yo les quería hacer, ustedes hablaron de cuándo uno debería hacer, perdón, sobre la puerta que se tiene mucho bien. ¿Cuándo debería uno hacer tamizaje con imágenes, ¿cierto? Entonces, en alguna diapositiva mencionaron que se debe hacer tamizaje cuando la candidemia era persistente, pero no me quedó muy claro porque nosotros, por ejemplo, si tenemos un paciente con una infección urinaria febril y tenemos elemento de un hongo, de entrada siempre vamos a buscar siembras inmediatamente. Entonces, no me quedó muy claro si de pronto nosotros estamos haciendo de más a lo que las guías recomiendan o si realmente uno debería esperar y solamente hacer ese rastreo de siembras cuando el paciente no va bien. Esa es la pregunta para ustedes o para la doctora Alixa, si me pueden contestar, por favor. Pues Doc, por lo que nosotros hemos leído es que cuando pues en todo neonato con candidemia o con candiduria por cándida, sí se recomienda hacer un estudio de extensión inicial, sobre todo es donde se incluya una ecografía abdominal para ver las siembras tanto pues en toda parte, fondo de ojo y también según el caso pues la punción lumbar. Pero si la candidemia persiste más de 72 horas a pesar de haber dado un tratamiento adecuado, una dosis adecuada, entonces hay que ampliar el estudio, ya hacer otros estudios adicionales, valga la redundancia, de ecocardio, de hacer una neuroimagen o alguna otra imagen para buscar algún otro foco profundo adicional. Sobre todo en nuestro paciente no esperamos que hubiera pues como una candidemia persistente porque digamos que la candiduria ocurrió en un neonato de muy alto riesgo. Sin embargo, pues obviamente es según la evolución que va a ir presentando el paciente.
Pero entonces me queda claro que si es un recién nacido, como en el recién nacido yo asumo que tiene una candidemia, yo debería hacerle la búsqueda de siembras. Pero, por ejemplo, un niño más grande, por ejemplo, una paciente en cuidados intensivos hospitalizada por otra cosa, que de repente empieza a hacer fiebre, está invadida, le hacen aislamiento de una infección urinaria por hongos. Es decir, de entrada, yo debería hacerle la imagen o existe una recomendación de que yo debería esperar y solamente hacerla si el paciente no evoluciona satisfactoriamente, porque es un contexto diferente al del recién nacido, donde yo asumo que debe tener una candidemia. ¿Va a hablar? No, ahorita le- Profe, pues lo que nosotros dos leímos fue que fuera del periodo neonatal, pues digamos no se recomienda hacer tamizaje imagenológico sistemático. Ok. Pero pues a todos los pacientes con candidemia. Pero las imágenes que se solicitan cuando hay candidemia persistente, digamos habitualmente mayor de 72 horas con signos o síntomas de compromiso de órgano, de factores de riesgo, pues hay que hacer una ecografía abdominal, un ecocardiograma, el examen por oftalmología, ¿sí? O sea, lo ideal es siempre hacer el seguimiento con la ecografía abdominal por lo menos para ver si hay siembras, pero ya los estudios de extensión sí se recomiendan es cuando ya no, cuando después de 72 horas persiste la infección. O sea, como imágenes, cuando hablas de estudios de extensión, hablas de imágenes diferentes a la eco abdominal. Sí, señor. Cuando hablo de estudios de extensión, hablo de imágenes diferentes a la eco abdominal. Ya. La doctora Alicia levantó la mano. Compañerita, adelante. Alexandra. ¿Se arrepintió? No, yo creo que no se le... arrepintió. Yo creo que está hablando con el micrófono apagado. Vaya, vamos. ¿Será que no tiene señal? Vamos. Ya. Bueno, y Anda, entonces el sí, tratamiento empírico, Mire, Ana. está escribiendo el tratamiento empírico, entonces debería ser siempre fluconazol inicialmente. Sí, señor. Especialmente, pues, hablando pues, de infección urinaria por cándida, no hablando de candidemia diseminada. Entonces Entonces el tratamiento sería fluconazol. sí, señora, eso es lo que Hasta recomiendan. que tengamos, pues, tipificación. Listo. Ya estamos llamando a la doctora. Ya, ahora sí, ahora sí. Buenas, Ya. buenos días. ¿Me Buenos días, escuchan? profe. Sí, te escuchamos, adelante. Disculpen, es que el celular lo tengo un poco dañado y el botón no me daba para desbloquear el micrófono. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Daniel y a Tati por la charla que nos dieron, una charla muy dinámica y muy actualizada. Con respecto a al tema de lo que están diciendo, que si a los pacientes con una candidemia se les debe hacer tamizaje imagenológico, pues sí, independientemente de que sea un neonato o de cualquier edad, cuando nosotros estamos frente a una candidemia, siempre se debe buscar siembras a distancia y en ese caso siempre se activa hacer primero una ecografía de abdomen y siempre valoración por retinología. No hay que esperar que sea una candidemia persistente, a diferencia de cuando tenemos una bacteremia por Staphylococcus aureus. Entonces son dos escenarios diferentes, ¿no? En estafilo, que no es el tema de hoy, cuando tenemos bacterias complicadas o persistentes es cuando yo empiezo a hacer búsqueda de siembras. Pero en cándida, en candidemias, no espero una candidemia persistente, sino que una vez tengo la presencia de cándida, yo debo hacer búsqueda de siembras, ¿no? Por ejemplo, debo hacer ecoabdominal, debo hacer valoración por retinología. Si el paciente tiene catéteres centrales, podría buscar en los catéteres un Doppler para mirar si hay siembras a nivel de catéter. Pues y en este caso, el paciente que el foco donde nos dimos cuenta fue urinario, siempre buscar pues la siembra en el parénquima renal. Eso por una parte. Lo otro que decía Caro acerca de cuando tenemos un paciente con una muestra de orina en donde nos reportan levaduras, sea neonatos o no sea neonatos, siempre primero verificar cómo se tomó la muestra y muchas veces miramos que solamente con retirar la sonda y repetir nuevamente el uroanálisis a ver si hay levadura, ya la levadura no va a estar, porque ¿qué pasa con cándida? Que se pega mucho a este tipo de dispositivos, ¿no? También eso es muy importante, como que hacer el tamizaje nuevamente, o sea, quitar la sonda, volver a tomar la muestra antes de tomar decisiones. Yo creo que uno de los mensajes importantes de todo este encuentro académico es en lo que hicieron énfasis Tati y Daniel, es acerca de los factores de riesgo. Y miren que sí se presentan los factores de riesgo y uno de los más importantes es el uso de antibióticos.
Cuando yo en ese paciente utilizo antibióticos de amplio espectro, previamente es un paciente que tiene alto riesgo para hacer una candidiasis o una candidemia o cualquier órgano afectado por cándida. Entonces, ese es un llamado, siempre lo hacemos en rondas pruebas, un llamado a hacer el uso racional de antibióticos, ¿no? A tener en cuenta que yo siempre le digo a mis residentes, no es poner el antibiótico se puede poner ante la duda de que yo no sé qué tiene mi paciente, sino es a las 48 horas yo tengo que estar reevaluando realmente qué antibiótico puse, lo voy a escalonar, lo voy a descalonar, lo voy a suspender, lo voy a continuar. Es hacer ese ejercicio a diario. Cada vez que yo pongo un antibiótico, debo hacer ese ejercicio a diario porque de lo que mostraron es uno de los factores más importantes para tener riesgo de enfermedad por cándida, aparte también de la cirugía de abdomen. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Al uso racional de antibióticos. Con respecto a la profilaxis en las unidades neonatales, para cándida, yo puedo hacer profilaxis cuando tengo más del 10%, como bien lo mostraron ustedes en una de las literaturas que presentaron, cuando tengo más del 10% de incidencia de cándida en mi unidad neonatal. Allí pues ya está indicado hacer la profilaxis para esta entidad. Me llamó mucho la atención, tenía como, no me había actualizado de pronto en cuanto a la epidemiología, pero miren que Daniel mostraba que la letalidad de esta enfermedad puede subir incluso al 38% y que lo tenemos así en Latinoamérica. O sea, nosotros estamos incluidos dentro de esa letalidad. Letalidad es diferente a mortalidad, ojo. Mortalidad es cuántas personas mueren por esta infección de la población general. Pero la letalidad es cuántas personas mueren por esta infección de los que tienen cándida. O sea, yo tengo 100 pacientes con candidemia, de esos 100, 38 mueren por esta entidad. Es algo que no es ínfimo, es algo muy, muy amplio, que es algo que realmente no nos podemos como fresquear con estas cifras. Una incidencia, una letalidad muy alta, y tenemos que tener en cuenta que esta letalidad nosotros la podemos prevenir mejorando esos factores de riesgo que nosotros podemos aportarle al paciente. ¿De acuerdo? Cuando mostraron también los efectos a largo plazo de estos niños, cuando tienen candidemia o candidiasis, miren que son niños que tienen muchos efectos a largo plazo cuando ya están en la infancia o cuando son adultos, en cuanto a su desarrollo cognitivo y en cuanto a otras situaciones, es muy grave, porque entonces el problema de esta entidad no termina aquí, sino mirar a largo plazo su desarrollo neurológico, mirar a largo plazo lo que puede pasar. Y eso súmenle al uso de antibióticos de amplio espectro en la edad neonatal. Cuando yo utilizo antibióticos de amplio espectro en la unidad neonatal o en la etapa neonatal, sin ser necesarios, yo también voy a incrementar el riesgo de alteración del desarrollo cognitivo, el riesgo de autismo, el riesgo de asma, el riesgo de obesidad en aquel paciente pediátrico, y hay estudios que lo evidencian. Entonces, pues ese era el mensaje como que, o el resumen de ese mensaje que les quería mostrar, que les quería comentar. También quiero decirles que posiblemente el fungigrama aún no lo tenemos porque acá no lo hacemos en Soma, nosotros lo mandamos a la CIP y pues se demora un poquito, pero muy pronto creo que ya lo vamos a tener. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, si no hay más comentarios, les agradecemos a todos su participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.